va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y tenemos esta semana preguntas y respuestas del auditorio. Muchísimas gracias por su participación. Ahí nos dimos la tarea de seleccionar algunas de las preguntas más votadas, otras preguntas que no se apure si usted no tiene todos los votos como algunas otras preguntas que de repente usted va viendo ahí. De todas maneras, vamos seleccionando, aunque no sean muy populares, pero cosas que se vayan conectando con el interés en general del canal, y vamos a poder tomar también esas preguntas que tal vez no son tan populares, pero que en otros momentos se van referenciando. Así que vamos a empezar de una vez. Tenemos un montón como siempre y ya ve que se me va el tiempo con estos. Vamos a comenzar con la pregunta de Mayra. Nos dice: ahora que renuncié a mi trabajo, solo me invaden en la mente pensamientos de abuso y maltrato de mi infancia. ¿Por qué solo me enfoco en ello? ¿Por qué una madre protege a sus hijos varones, situación de abuso o acoso, a pesar de saber el daño que han hecho a sus hermanas y o a otras mujeres? Si una persona cometió incesto a su hermana, ¿cómo es posible que convivan como que aquí nada pasó? Gracias al equipo de pensamiento. Muchas gracias por tus preguntas, Mayra. Son varias y vamos a ver primero con esta, con la que vas comenzando. ¿Por qué ahora que renuncié de mi trabajo solo me invaden pensamientos de abuso y maltrato cuando yo estaba pequeñita? Y esto es algo que tristemente es una de las razones por las cuales las personas nunca quieren tomar vacaciones, algunas personas. Y es que cuando nosotros desocupamos nuestro día, cuando no estamos todo el tiempo persiguiendo el objetivo, llenando los números, llegando a la oficina, checando tarjetas, cuando de repente nos llega la calma y estamos viendo hacia el infinito, pareciera que empiezan a emerger todas estas sensaciones desagradables, que lo que pasa es que estábamos corriendo de ellas. Pero imagínense que estábamos corriendo de ellas como si las tuviéramos amarradas, como globos. Pareciera como que las estamos dejando atrás, pero en el momento en el que nos paramos, ¡bum!, se nos regresan a nosotros. Y esto sucede justamente por cómo va funcionando la represión. Hay cierta forma como de mandar esas cosas a un segundo plano, a mandar este tipo de pensamientos a un segundo plano. Y esto pues, es hasta como de conocimiento muy común, ¿no? Muy general, porque dicen por ahí que en las manos ociosas es cuando entra el diablo, ¿no? O que los tendrían, el que se ocupa no se preocupa. Y es que, ¿se acuerda de este programa que tuvimos en donde estábamos hablando de que no somos multitareas? De que es más bien una fantasía que tenemos de querer hacer un montón de cosas. Pues esto va muy de la mano, porque si nosotros tenemos alguna preocupación o si tenemos un dolor y en ese momento nos ponemos a hacer otra cosa, imagínense que tendremos que estar, no sé, manejando, o que tendríamos que estar llevando alguna situación a nuestro trabajo o programando alguna situación en el trabajo, pues ahí es en donde se va nuestro foco de atención y lo otro pareciera que queda de lado. No es que haya desaparecido. Y hay muchas personas que le tiran a que mientras hacemos eso, desaparezca el problema, pierda relevancia. Y hay ciertos problemas que sí van funcionando de esa manera. Esto, por ejemplo, si tuvimos una situación traumática como espontánea, imagínense que chocamos, ¿no? O que nos asaltaron. ¡Pum! Nos asaltaron y salimos ilesos, ¿no? Hasta cierto punto, porque si no ya tendríamos que ver un proceso distinto. Pero tuvimos este accidente o tembló, por ejemplo, cuando hay un sismo, estamos con el miedo y decimos, a ver, pues de nada me va a servir preocuparme de esto. Entonces, mejor me pongo a ocuparme, mejor me pongo a hacer otra cosa, mejor me quedo en el trabajo más tiempo. Y esto va haciendo que pierda la intensidad, porque realmente no es como que en todo momento va a temblar, pero si nos quedamos nosotros solamente con nuestro pensamiento de que me pudieron haber hecho daño, de que me pude haber lastimado, de que qué tal si me moría, qué tal si se moría alguien, pues nada más nos estamos ciclando y pareciera que se hace más grande. No es que se haga más grande, estamos intentando representar lo que sucedió. Para ciertas personas resulta esto también ser un problema en sí, lo hace más grande todavía, pero si nosotros nos ocupamos de ciertas cosas, al mismo tiempo que estamos de repente revisitando ese pensamiento, pues nos lo puede hacer un poco más sencillo. No quiere decir que ya no vamos a pensar en esto, que ya no vamos a hablar de eso, pero ya no es lo único en lo que estamos y eso cambia la situación. Por eso ahorita que tú nos estás diciendo, Mayra, que renunciaste al trabajo y que solamente te invaden este tipo de pensamientos, pues tiene que ver justamente con todo el tiempo que se les estuvo huyendo a esos pensamientos y que ahorita está haciendo un intento
tu mente, tu aparato psíquico, de acomodar esos afectos que siguieron haciendo estragos durante todo ese tiempo. Y uno puede decir, bueno, pero es que eso pasó cuando yo era un niño. Sí, eso pasó cuando era un niño, pero imaginemos como si fuera una situación tal vez un poquito alejada de esto, pero imagínese que cuando usted era niño empezó a jugar fútbol, ¿no? Y esa misma situación de saber jugar fútbol, cuando iba creciendo, cuando estaba en la secundaria, le generó ciertos amigos, tal vez lo metió en ciertos problemas. Cuando llegó a la preparatoria, tal vez le dio la oportunidad de conocer otras personas, de viajar a otros estados. Si se fija, algo que pasó solamente cuando éramos niños sigue teniendo impacto a lo largo de nuestra vida, y lo mismo sucede con una situación traumática, y todavía más si hablamos de algo de, por ejemplo, de un abuso sexual, pues es algo que se está refrescando cada que hay una posibilidad de conectarnos de esa manera con alguien. Cuando hay una exploración de nuestra vida sexual, ¡boom!, se viene otra vez esto de lleno, ¿no? Es estar pensando, que nos está recordando esos primeros momentos, pues porque todo está conectado. En nuestra cabeza no existe el tiempo como tal. Esto es, en algún momento lo había platicado, pero cuando hablamos del inconsciente, de la estructura psíquica del inconsciente, en el inconsciente no hay un tiempo, no se registra el tiempo. Esto es una cuestión muy peculiar, ¿no? ¿Cómo que no se registra el tiempo? No, por eso es que los traumas se sienten como que acaban de pasar hace 5 minutos. Si perdimos a alguien y nos empezamos a enfocar en eso, es como si acabara de suceder, porque no se va registrando como, ay, bueno, pero eso ya pasó, eso ya no tiene tanta importancia. Lo único que se registra como tiempo es la relevancia de las cosas, qué tan enterradas están, pero no hay una situación, todo está coexistiendo en el mismo momento, nada más en diferentes planos, no es como que se pierdan las cosas. Entonces, si lo piensa de esa forma, pues es lo que lo hace mucho más complicado que se nos olviden las cosas, que se pasen por alto estos traumas. Y acá tú continúas con otras preguntas que también me parecen muy interesantes, que tendríamos que hablar de esto. Por ejemplo, nos decías, ¿por qué una madre protege a sus hijos varones a pesar de saber el daño que han hecho a sus hermanas y o a otras mujeres? Esto es algo que no solamente pasa con los hijos varones, esto es algo que pasa también con las mujeres, pero porque imagínense, ¿no? Es impensable, pero las mujeres también cometen situaciones de abuso sexual. Y no es tan raro, lo único es que es mucho más difícil de vocalizar y de verbalizar en la familia. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo vamos a decir eso de una mujer? Pero también pasa. No, tal vez no es tan común como lo queremos pensar, pero también sucede. Entonces, ¿por qué las madres protegen a los hijos que hacen esto? Y ahí tendremos que hablar de algo pues, que está realmente muy desagradable en ese sentido, y que tal vez va a quedar muy por encima ahorita en este programa de preguntas y respuestas. Pero cuando se encubre esta situación es porque hay una situación de complicidad con los padres. Pero ¿cómo de complicidad? Pero pues es que hizo una cosa espantosa. Imaginemos, ¿no?, en esta situación de que el hermano tuvo tocamientos con la hermana, ¿no? O de plano tal vez pudieron haber tenido una relación sexual completa y en una situación de abuso, porque aquí también no nos estás especificando realmente qué fue lo que sucedió. Pero imaginemos que sea esto, que es tal vez muy común, que hay un tipo de tocamiento, hay juegos sexuales entre los hermanos y el varón es más grande que la pequeña, ¿no? Esto es algo que sucede muy a menudo. ¿Y cuál es la postura de los padres? Pues bueno, imagínense que pues, por más grande que sean, pues el muchacho tendría que le gusta 15, 16 años y la niña 10, 8, 9. Es una situación muy grave que sucedió dentro de casa, pero justamente que haya sucedido en casa, el clima que está girando en esa casa es lo que está propiciando ese tipo de conductas, tanto en el niño como en la niña. Entonces los padres, pues muchas veces lo viven como que es su culpa, porque déjenme le digo, en gran parte es su culpa. No hay muchos más responsables si eso está sucediendo dentro de su casa, porque usted está criando a las dos partes y supervisando lo que está sucediendo ahí, y más, porque este tipo de cosas no es como una sola vez que sucedió, sino que se vuelve algo periódico. Entonces, por supuesto que estamos siendo cómplices de eso, y eso es lo que sucede. No se habla en voz alta y es así como cállense, ya, esto no pasó, vamos a hacer como que no sucedió nada, porque sé que es mi error, sé que yo tuve algo que ver ahí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a mandar a mi hijo con la policía? ¿Lo voy a encerrar? ¿Qué voy a hacer? Y ahí, pues realmente si es una situación de abuso, pues sí. Si eso tendría que suceder, tendría que haber una consecuencia por parte del muchacho, del hombre que lo haya cometido. También de la mujer, si fue el caso. Pero resulta una situación inaceptable en casa. ¿Cómo vamos a decir? Porque aparte se va a hacer un escándalo y se van a hacer todas esas cosas. Y ahí es en donde le digo que se vuelven cómplices los padres, porque pues
Si estamos decidiendo por el bienestar de mi reputación, no hacer un argüende de algo que es monstruoso, pues entonces yo soy un cómplice de eso, ¿no? Yo también me estoy quedando callado. Dicen por ahí que es tan culpable el que mata la pata como el que le agarra la pata. Entonces, le digo que es una situación muy desagradable como para hablarlo nada más, así como brevemente, pero eso es lo que está sucediendo. Hay una complicidad y por eso es que se intenta hacer como que no sucedió nada, ¿no? Y también va de la mano de por qué se sigue haciendo como si nada hubiera sucedido en las reuniones. Esto pasa a veces con los abuelos, con algún tío, que se sabe que tuvieron este tipo de contactos y simplemente ya no se habla. Y son manejos muy distintos que tendrían que ir de casa en casa y tendríamos que estar seguros de qué fue lo que sucedió y tendríamos que realmente investigar desde nuestros orígenes qué es lo que estaba pasando en todo esto. Porque le digo, no es lo mismo que haya este tipo de juegos sexuales cuando ambos son niños, que uno puede decir, sí, pero el otro ya estaba más grande que sí, pero siguen siendo niños. A menos de que ya fuera un muchacho de 20 años, una cosa así, pues ya estamos hablando de una situación ahora sí de abuso infantil. Pero si es una cuestión de estos juegos, tendríamos que ver otra vez en el clima en el que se está propiciando qué fue lo que sucedió y hasta qué punto se ha llegado, ¿no? Entonces, también no quiere decir que bueno, es que como vio con lujuria a la hermana lo tenemos que enviar a la cárcel. No, pero son cosas que nosotros tendríamos que ir gestionando dentro de casa. El problema, como le digo, es que muchas veces somos cómplices de eso, pues porque no nos quedamos callados y ni siquiera sabemos qué es lo que sucedió, porque luego a la mamá o al papá les entra el soponcio de hablar de eso, entonces no quieren saber de nada de eso, vamos a seguir siendo una familia, es algo muy dañoso. Si usted se topa con una situación así ya como adulto, que diga, bueno, yo fui el afectado y a mí me siguen llevando en las comidas familiares, ahora hay que entender que nosotros somos los que estamos yendo a las comidas familiares, nosotros somos los que seguimos guardando el silencio. Si nosotros ya somos adultos y seguimos con este teatro, ahora también nosotros somos cómplices de eso y somos partícipes de lo que sucedió, ¿se fija? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner un alto a esa situación, verbalizar lo que sucedió, al menos para que se intente llegar a una resolución de eso y que la resolución tal vez sea de nosotros, que simplemente ya no vamos a regresar a esos climas familiares, pero pues si se fija sería lo más consecuente, porque ¿qué es lo que quiero? Ya que no invitan a mi hermano que tuvo esta situación conmigo, pero mis papás bien, ¿no? Mis papás que estuvieron siendo sus alcahuetes durante 30 años, pues yo sigo yendo el Día de las Madres ahí. Es una situación espantosa, es terrible, pero son determinaciones que debemos de tomar nosotros como adultos, si no lo hicieron nuestros padres cuando éramos niños. Pero bueno, continuamos con las preguntas. Muchas gracias, una pregunta muy interesante, Mayra. Nos dice Loani: hola José Luis y equipo. A veces me cuesta mucho entender el concepto del antes. Por ejemplo, antes era más joven, antes era más rápido, antes eran las cosas menos caras, antes. Me enfoco en el pasado, me pierdo y no sé cómo vivir en el presente. ¿Cómo puedo enfocar mi atención en el presente? Luani, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Y esto es algo que lo vamos tomando como pregunta porque yo creo que nos ha sucedido a todos. En algún momento queremos revisitar esos recuerdos. Es que antes estaban mejor las cosas, de repente llegamos a cierta edad y decimos, la juventud de ahora no sabe lo que es disfrutar. ¿Por qué nos pasa a todos eso? Porque la situación que nos está diciendo Luani es un poco más grave que esa nostalgia como más normal que podríamos tener todos, sino que no se está pudiendo uno enfocar en el presente. ¿Qué es lo que sucede? Y hay que darnos cuenta de que en nuestra vida vamos a tener altas y bajas. Es algo muy normal. Es una situación en la que vamos a poder estar pasando situaciones muy difíciles, tal vez durante años. Luego de repente se estabiliza un poquito, de repente nos empieza a ir mejor, de repente nos vuelve mal, alguna enfermedad, pasó algo. Esto es muy normal, es el ritmo de la vida. Y esto muchas veces tiene que ver con un azar que no tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos enfermamos, porque hay catástrofes, porque hay devaluaciones, porque hay un montón de cosas que nosotros no controlamos y que tenemos que estar lidiando y que esto nos hace pues, mucho más difícil vivir de lo que debería de ser, podríamos pensar. Pero es muy normal que tengamos estos altos y bajos. El asunto es que si nosotros no estamos suficientemente fortalecidos, no estamos, como lo podríamos decir, previniendo que así como hay tiempos malos, también van a haber tiempos buenos y estar viendo hacia el futuro. Ahí es en donde ya podemos caer en una situación tal vez un poco melancólica, en donde al momento de sentir una crisis, en lugar de estar intentando brincar hacia adelante, pasar esta situación, nos regresamos. Nos regresamos en un sentido tal vez metafórico, pero no tan metafórico porque nuestra libido
regresa a ese momento de nuestra vida en donde nosotros éramos más felices, podríamos pensar, ¿no? Por ejemplo, imaginemos si tuvimos un rompimiento amoroso y pasamos mucho tiempo solteros. Es muy normal que de repente nos llegue esta idea de, ay, es que también que me la pasaba cuando estábamos juntos, con nuestros amigos y los viajes, y ahora ya no tengo nada. Es que antes era mejor, antes, ¿por qué lo tuve que perder? Y ahí es algo que, como no hay nada bueno en vistas en el futuro, como no estamos planificando nada hacia el futuro, nos tenemos que regresar. Nuestra demanda, nuestro deseo, se conecta con el pasado, en donde se puede satisfacer de una manera imaginaria, al menos. Es una satisfacción sustitutiva, le podríamos poner ese nombre. Porque ahora nos estamos como dando el gusto a través de recordar. Esto es lo que pasa, y esto es, muchas personas ya lo podemos ver, con personas que están muy avanzadas en la tercera edad, pues que ya su cuerpo no funciona de la misma manera, que ya tienen alguna enfermedad degenerativa, alguna enfermedad crónica, y que pues ya no es tanto como que digamos, los grandes planes que vamos a hacer y todo, pero que es más bien que se quedan platicando con las personas de antes, de cómo era, de cómo fue su juventud, de las cosas que hicieron. Ya no es tanto los planes a futuro, porque ya no se ve tanto el futuro en ese momento de la vida, que aún así, déjeme digo que eso es una situación medio melancólica y que no es muy saludable, pero por eso es que se regresan tanto, por eso es que las personas ya mayores solamente hablan de cuando eran jóvenes, porque ya no se ven en el futuro. Y esta es la situación que nos está pasando aquí contigo, Luani, es que pues yo me imagino que eres una persona más bien joven, por lo que nos estás diciendo, y el no ver que hay una posibilidad de un futuro es lo que se genera como un problema. Entonces, ¿cómo hacerle para vivir en el presente? No es tanto por estar en el presente, sino por saber que las cosas pueden mejorar si nosotros seguimos avanzando, que nosotros tenemos que planificar para que vengan cosas mejores. No van a venir solas, y si lo dejamos a la mano del destino, nos va a fastidiar. Así que no es para simplemente esperar y esto también va a pasar, no va a pasar. Si no hacemos algo, ¿por qué pasa? Vamos pensándolo simplemente con esto, ¿no? Imagínate que tú puedes estar recordando cuando salías con tus amigos, cuando estabas en la escuela, cuando hacías eso. Y si no hay nada en un futuro, esa es la única satisfacción que se va a tener. Muy distinto si dices, la verdad es que yo me la pasaba muy bien en ese tiempo. ¿Qué era lo que me la pasaba bien en ese tiempo? Tenía más personas para salir, que íbamos de vacaciones. ¿Hace cuánto que no me tomo unas vacaciones? Debería de tomarme unas vacaciones, y no solamente un fin de semana. Debería de planificar tener más salidas en mi vida. Debería tener más salidas, aunque fueran en cortito, que pudiera conocer otras personas, así como en ese tiempo conocí a otras personas. Y ahí el malestar, en lugar de intentarse resolver con el pasado, se puede enfocar en un plan en donde se nos va a resolver con nuestras acciones en el futuro. Y eso nos permite vivir en el presente, porque estamos planificando hacia lo que nos va a hacer sentir mejor. Es como la zanahoria de los caballos, que la van teniendo aquí enfrente y nosotros vamos caminando como una cierta ilusión. Es algo que hasta cierto punto podríamos decir que nosotros nos estamos haciendo este coco wash, pero esa es la manera en la que va funcionando ese relanzar nuestra vida hacia el futuro. Porque pues si no, pues nada más nos estaríamos sentados esperando a que nos muriéramos. Pues eso sería una situación muy triste, que hay personas que lo viven así, pero que no debería de ser así para todos. Pero bueno, vamos a ver qué otras preguntas tenemos aquí. Todavía tenemos algo de tiempo. Vamos a ver. Alguien nos dice, Brenda, ¿por qué se dan los atracones de comida? Brenda, esta es una pregunta importante y muy profunda, pero que voy a intentar responder brevemente, porque esta situación de la anorexia y de la bulimia, por ahí ya tenemos unos videos de los trastornos alimenticios. En algún momento en un futuro tal vez lo podamos rescatar otra vez ese tema para hablarlo un poquito más a tiempo, pero cuando vemos estos atracones de comida, lo que estamos viendo, así como estábamos hablando de los recuerdos y del pasado, estamos dándonos cuenta de que hay un tipo de satisfacción sustitutiva, también le podríamos poner ese nombre. Hay un desplazamiento entero a la satisfacción, a lo que tiene que ver con una situación oral, con una vía oral, que es el comer. Por eso es que es comer en exceso. Y lo que sucede es que a las personas que van teniendo este tipo de problemas de alimentación, gran parte de su libido y de su vida y de su pensamiento va alrededor de comer o dejar de comer. Entonces, si va alrededor de dejar de comer, yo estoy esperando el momento en el cual me voy a dar un atracón, porque ya me aguanté demasiado, ya estuve demasiado tiempo sin alimento, comiendo verduritas, y ahora sí me voy a comer toda la pizza y una coca y otras papas, y hasta que llego al punto en el que quiero vomitar. Esto es una situación muy, muy grave, no es algo que nada más podamos decir, sí, bueno, como eventualmente nos pasa que nos damos atracones, a todos nos da el exceso, de repente que está muy sabrosa la comida o que nos echamos otro pedacito de pastel y acabamos con
lo sentimos en el cogote y con agruras, pero la situación de los atracones, por definición, son esto de echarnos 2 sandías o 2 pizzas familiares y luego vomitarlas. Eso ya es una situación de bulimia, eso es un trastorno de alimentación. Y esto, como te digo, es algo que tiene que ver más con ese desplazamiento, con ese privilegio de que todo queda centrado en un aspecto oral por un montón de cosas, por una situación que podríamos hablar aquí muy largo y tendido, porque realmente es una situación muy grave, ¿no? Es algo que se puede catalogar dentro de los trastornos límites de la personalidad o a veces hasta con una cuestión de psicosis. Es como un síntoma que se aparece en muchos momentos y en muchas estructuras mentales, pero que puede llegar a ser muy, muy grave. Puede llegar a ser, ¿por qué? Pues porque si dejamos de comer o si tenemos esos ritmos de vomitar y de comer, nos estamos haciendo pedazos el esófago. Es algo que físicamente nos puede terminar fastidiando muy rápido. Entonces, esto que queda realmente como una breve introducción, como les digo, tal vez en un futuro podríamos hablar un poquito más de esto y sobre todo el papel que va teniendo la relación con la madre en este tipo de trastornos alimenticios, porque otra vez es un tema muy complejo para hablarlo nada más así. Espero que de alguna manera se entienda por qué, porque no es la comida, sino lo que acaba representando la comida. El saciarnos, el sentirme lleno, así como un bebé que ya no quiero nada más, pero que se nos pasan las cucharadas y luego se vuelve un exceso y tenemos que vomitarlo y evacuar. Y en la evacuación también hay un placer, hay un montón de cosas ahí de por medio, pero bueno, como le digo, por ahí vamos dejando esta breve explicación de por qué se dan esos atracones de comida, porque por el día de hoy hasta acá vamos a dejar este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Todavía tenemos otro video de preguntas y respuestas del auditorio, así que no deje de buscar nuestro contenido. Tenemos videos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Me despido por el día de hoy, soy José Luis Amarripa.